Con ustedes, el profesor Marcelo Lafitte, con la clase Medios Masivos de Comunicación. Vamos a hablar un poquito ahora de periodismo escrito, periodismo gráfico. Vamos a cambiar un poquito otro medio. Quiero comentarles, así un poco escuetamente, las cosas más importantes que debe saber toda persona que desee escribir en serio. Primer punto, antes de apretar la primera tecla de la máquina de escribir o de la computadora, ore, pidiendo al Señor sabiduría y declarando nuestra incompetencia. Señor, no soy capaz de hacer esto, ¿no? Recordemos que la palabra de Dios dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Número 2, investigue todo lo que pueda sobre el tema a tratar. Recorra en primer lugar lo que dice la Biblia al respecto, o sea, sobre el tema que va a tratar santidad o unción o unidad, milagros. Empápese luego con lo que dicen los libros o con lo que dicen revistas, tome notas, las que pueda usar en el transcurso de su escrito, siempre mencionando la fuente, por supuesto. Es decir, antes de empezar a escribir, usted equípese con todo el material necesario. Tercero, al lado de su máquina no puede faltar un diccionario y un libro de sinónimos. El diccionario para aplicar bien los términos. El libro de sinónimos para no caer en redundancias y hacer un escrito más enriquecido. Cuarto, elabore antes de comenzar a escribir una idea del orden en que usted enfocará el tema. Por ejemplo, si usted va a escribir supóngase, sobre la importancia de la santidad, haga un boceto primero, como un borrador, ¿no? Y dígase a sí mismo, bueno, voy a comenzar hablando de 2 o 3 hombres que fueron ejemplo de santidad. Luego voy a hablar sobre lo que dice la Biblia al respecto y termino con lo que se ve hoy en el medio evangélico. Es decir, prepare un bosquejo de cómo va a desarrollar el escrito. 5. Dele muchísima importancia a los primeros 5 renglones. Si no atrapa al lector en ellos, se le escapa y no lo consigue más. El lector de los medios gráficos es un lector apurado, es un lector huidizo. Para ello, usted debe prohibirse terminantemente caer en lugares comunes. O sea, no empiece jamás un escrito diciendo, por ejemplo, corría el año 1973, o la Biblia dice, o hagamos un poco de historia. Estos son lugares hechos que no atrapan a nadie. Hay que comenzar con una frase impactante. Por ejemplo, una vez leí un artículo de Motesi, del evangelista Alberto Motesi, que comenzaba así el artículo, decía, o los evangélicos son locos o son ingenuos. Me encantó, ¿no? Y el que empieza sus notas siempre de una manera muy particular es Luis Palau. Una vez un artículo de Palau comenzaba diciendo, me lancé del trampolín sin saber nadar. Y otro artículo de Palau comenzaba diciendo, si hace la cruzada, volamos el estadio. Así decía la nota de los guerrilleros. Comenzaba el artículo, ¿no? Es decir, la meta es atrapar al lector en los primeros 5 renglones. 6. Sacrifique la belleza literaria por la claridad. Es decir, hay palabras que quedan muy lindas, que son muy floridas, que enriquecen el escrito, pero que no son tan claras como otras. Escriba siempre las palabras que usted está seguro la gente va a entender. Escriba siempre con frases cortas. Por ejemplo, no diga argucias, que no lo entiende nadie, diga tretas. No diga, por ejemplo, entró en un mutismo total. Diga, se quedó callado, que es mucho más sencillo. 7. No dé nada por sentado. Escriba como para lectores que no saben nada del tema. Suponer que hay cosas que el lector ya las tiene sabidas es dejar a un gran sector sin entender. Por ejemplo, nosotros a veces acostumbramos a decir, bueno, ya todos sabemos
cómo fue la reacción de Josué y Caleb. No, todos no lo sabemos. Hay gente que no lo sabe. Entonces, siempre empiece desde abajo, no dé nada por sentado. 8. Haga economía de palabras. Recuerde que vivimos en una era donde los escritos largos asustan al lector. Hay una verdad en periodismo que dice así: lo que se dice con 1000 palabras se puede decir perfectamente con 500. 9. Esfuércese en dominar la gramática. Los editores, los directores de periódicos o de revistas son duros con los errores de gramática o de sintaxis. 10. Si usted quiere escribir bien, debe dar un paso que es fundamental. Conviértase en un buen lector. Planifique cada día su tiempo de lectura leyendo libros que lo van a formar. Lea críticamente. Este es un serio problema de la juventud de hoy, ¿no? Hoy los jóvenes, sobre todo los jóvenes de nuestras iglesias, no leen absolutamente nada. Estaba escuchando a un famoso escritor secular de mi país que dijo una frase muy interesante, ¿no? Él dijo: los jóvenes que no leen se suicidan intelectualmente. Y trayéndolo al reino esto, este dicho quedaría: los jóvenes que no leen la Biblia se suicidan espiritualmente. O sea, hay que leer. Y leer, esto es el punto 11, con un lápiz en la mano. Marque párrafos que están bien escritos, que lo impactan, y analícelos. Vea qué estilo puede ir tomando usted. 12. Esto lo dije hoy, pero lo vuelvo a remarcar. Lea con un diccionario para que usted sepa el verdadero significado de algunas palabras. Es muy interesante, aunque sea descubrir una palabra nueva cada día. Va al diccionario, busca el significado, porque si usted se forma el hábito de aprender el significado de una palabra nueva cada día, usted va a enriquecer enormemente su vocabulario sin darse cuenta. 13. Escriba en horarios regulares como hábito. Póngale fecha y consérvelos a los escritos, ¿no? Verá una marcada evolución, porque, le digo algo, a escribir se aprende escribiendo. Así como un atleta se mantiene en forma practicando, el escritor evoluciona escribiendo. 14. Escriba sobre variados temas para conocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Por ejemplo, comente un espectáculo que usted vio, hágalo por escrito. Siéntese, por ejemplo, en un parque y escriba lo que está viendo, haga algunas entrevistas y ponga todo esto a consideración de algún profesional, de una persona que conozca sobre el tema y esté siempre dispuesto al cambio. 15. Donde vaya, tome notas. Un periodista ve notas donde la gente no ve nada. Acostúmbrese a practicar una de las grandes virtudes del periodismo del futuro, la síntesis. ¿Quiere que le diga algo? Si usted logra transmitir hechos con creatividad y pocas palabras, usted tiene futuro con su pluma. 16. Para que su nota cumpla su función, debe reflejar los valores o los temas que interesan a los lectores y al mismo tiempo elevarlos. Esta es una muy buena fórmula. Yo creo que es casi la única que vale la pena intentar, ¿no? Reflejar los temas que interesan y elevarlos. Por ejemplo, usted puede hablar del fútbol y remarcar lo negativo que es la violencia en el fútbol. Estamos tocando un tema que interesa a la gente y estamos tratando de elevar ese tema. 17. Para poder llegar al lector, es fundamental tener en claro el perfil de los lectores. Una cosa es escribir para la revista de la Academia de Historia y otra cosa es en un periódico de barrio. Si usted hace una revista para médicos, por ejemplo, su lenguaje podrá ser un lenguaje alto, de un mayor nivel, pero si usted hace una revista para obreros metalúrgicos, usted tiene que usar otra forma de hablarles. 18. Si usted se pone a escribir una nota, ¿no es cierto?, y no le sale nada, es decir, no baja la inspiración, usted puede apelar a un recurso que es muy útil en el periodismo. Sea claro, simple y directo.
Usted no sabe, por ejemplo, cómo empezar una nota. Entonces, comiéncela yendo directamente al grano. Por ejemplo, empiécela de esta manera. La campaña fracasó y nadie sabe por qué. Se vaya directamente al grano. 19. Relea y reescriba y, de ser necesario, use el cesto de basura con lo que usted hace. No permita que su orgullo de autor lo seduzca y le haga publicar algo que no haya pensado y sentido plenamente. Hay una palabra muy interesante en los escritores, la palabra pulir. Pula, lea, relea y vaya puliendo. O por lo menos que su trabajo sea leído por otra persona. 20. Sea curioso. Trate de estar informado de todo, especialmente de aquello que es su especialidad. No se concibe a un periodista, repito, mal informado. 21. Tenga su banco de memoria. ¿Qué es esto? Tome notas de lo que le interesa. Vaya recortando artículos, haga fotocopias de páginas de libros que lo impactan, pero no los guarde así nomás. Yo durante muchos años, antes de que saliera la computadora, los guardaba en una especie de libro que era como un acordeón que estaba por abecedario. Iba colocando los temas que me interesaban, iba copiando y después cuando tenía que escribir sobre algo ya podía identificar perfectamente los temas. Es decir, tengamos un banco de memoria. 22. Llegue siempre a la fuente informativa. No se conforme con hablar con terceros o hacer caso a rumores. Por ejemplo, a nosotros cuando nuestro periódico, este periódico El Puente, que es interdenominacional, que circula en Argentina, cuando nosotros, por ejemplo, nos comentan para que publiquemos algún milagro, nuestra forma de actuar es esta: tratar de hablar con la persona y pedir pruebas. Es decir, queremos ver los análisis antes y después. Entonces, hay que llegar a la fuente y a veces hasta desconfiar un poquito de la fuente, porque a veces uno se puede tornar en una especie de instrumento de alguna mentira, ¿no? Sin darse cuenta. 23. Acepte los comentarios adversos que genere un escrito suyo. Pero documéntese de tal manera que usted pueda defender su postura con fundamento y convicción. Yo por más de un escrito fui citado por algunas organizaciones. Y bueno, fue lindo darme cuenta de que si en algunos hubo veces que tuve que pedir disculpas, ¿no es cierto?, porque me equivoqué, pero me di cuenta que en muchas oportunidades pude defender lo que estaba diciendo, porque cuando lo escribí me había documentado con mucha seriedad. 24. Aumente la riqueza de su vocabulario. No lea solo diarios y revistas. Sea un estudiante permanente del idioma. Todavía muchos lectores ven en el periodismo una fuente del buen decir. Si usted se conforma con ser un mediocre, bueno, no se inquiete en este tema, pero si usted quiere realmente ir a la perfección, quiere evolucionar, trate de estudiar el idioma, de ser cada vez mejor en la gramática. 25. Recuerde que para una noticia, la noticia, saben ustedes, es el corazón mismo del periodismo escrito, juntamente con el reportaje, ¿no? Para que una noticia esté completa, esa noticia tiene que responder a 5 preguntas, que son ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo? Y ¿cómo? Si usted cuando va a informar, va a escribir una noticia, usted responde a estas preguntas, ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿cómo?, usted está completando el circuito de una noticia. Hay algunos que dicen que hay que sumarle también las preguntas ¿por qué?, ¿quién lo dijo? ¿Y dónde se dijo? 26. Sepa que si hay un arma, una herramienta, un recurso clave por su importancia en el periodismo, eso es la pregunta. Quien domine el arte de preguntar, domina el periodismo. 27. Pitágoras dijo, hay que callarse o decir cosas que valgan. Se dice que alguien pidió la palabra y le respondieron concedida, siempre que mejore el silencio. Es decir, esto lo digo porque mejorar el espacio en blanco de un periódico es el desafío que enfrentamos los periodistas. Nosotros,
con el periódico El Puente, cada mes nos encontramos con el desafío que plantean 64 páginas en blanco, a las cuales no solamente hay que llenar, la tarea sería muy sencilla si hay que llenar, el tema es que hay que colocar notas que interesen y edifiquen. Me gustaría decirles muy rápidamente, porque yo decía recién que la noticia y el reportaje son el alma del periodismo escrito, ¿cómo hacer una entrevista creativa? Por lo menos los títulos de los puntos que hay que tener en cuenta. Para que una entrevista, un reportaje sea creativo, en primer lugar, debo saber de antemano qué me propongo con esa entrevista, qué quiero lograr con ella, qué espero alcanzar. Eso debemos comentárselo al entrevistado. Por ejemplo, tenemos que decirle, bueno, mire, yo con esta entrevista que le voy a hacer a usted, yo lo que quiero sacar en claro es qué opina usted sobre la unidad. Vamos a apuntar todas las preguntas hacia eso. En segundo lugar, es fundamental reunir información acerca del tema que se va a tratar y acerca del entrevistado. Yo he notado muchas veces que los entrevistados tienden a descorazonarse cuando se enfrentan a alguien que no sabe preguntar porque no conoce el tema. Por ejemplo, en mi país hay una famosa periodista, una conductora que se llama Mirta Legrand, que ella estudia muchísimo el día anterior sobre cómo piensan, qué saben, qué han hecho las personas que va a entrevistar el otro día. Mientras más atención presta un periodista, más se inspira el entrevistado. 3. Fijar bien el lugar de la entrevista. Generalmente conviene estar a solas con la persona. Otros testigos inhiben al reporteado y no responde con libertad. 4. Prepare sus preguntas con anticipación. Yo aconsejo siempre llevar un cuestionario escrito, bien pensado. El que cree que entrevistar es nada más que hacer preguntas y otra pregunta y otra pregunta y obtener respuesta está muy equivocado, porque si no pondríamos una computadora y no un periodista. Llevar un cuestionario escrito no significa que uno no pueda mechar durante el transcurso de la entrevista otras preguntas que van surgiendo mientras se desarrolla la charla. El punto 5 es una pregunta, ¿con qué ir? ¿Con un grabador o con una libreta de apuntes? Particularmente yo elijo el grabador. Una vez le estaba haciendo un reportaje, nunca me voy a olvidar, a Billy Graham, y en un determinado momento llevaba media hora de reportaje y cuando miro mi grabador estaba detenido, o sea, se había parado. Y lo que estaba diciendo Billy Graham era oro en polvo. Respiré cuando me di cuenta que el otro periodista que estaba conmigo, que me acompañaba, tenía en su mano un grabadorcito chiquito que él había llevado por su cuenta. Entonces, es fundamental el grabador porque mantiene la fidelidad exacta de lo que dice la otra persona. Aparte nos permite despejar la mente y estar bien atentos a lo que está diciendo para poder repreguntar mientras la otra persona va hablando. Si uno se concentra en escribir, uno pierde muchas cosas y a veces pierde lo más importante, que es la fidelidad de lo que la otra persona dice. 6. Evite de hacer reportajes enviando las preguntas por escrito. ¿Por qué? Porque generalmente esos reportajes salen sin vida, son reportajes secos. Le quita frescura a la nota porque generalmente la persona consulta bibliografía, no es él el que responde, está respondiendo porque está buscando bibliografía. 7. Guarde una estricta ética periodística. Hay veces que el entrevistado dice cosas en el fragor de la charla que no son convenientes. Y si él le pide que eso no sea publicado, no debe ser publicado por una cuestión de ética. 8. No discutir nunca durante una entrevista. Aunque el reporteado esté diciendo cosas que no concuerdan para nada con nuestra manera de pensar, no debemos discutir con el entrevistado. Nosotros no estamos allí como periodistas para ganar una discusión, ni para hacer saber cómo pensamos nosotros, sino para que los lectores o los oyentes conozcan el pensamiento puro del reporteado. Después, los que lean la nota sacarán sus propias conclusiones. 9. Se puede enriquecer mucho la nota en periodismo gráfico
contando cada tanto cuáles son las expresiones o las reacciones del entrevistado ante ciertas preguntas. Por ejemplo, podemos decir, y cuando le hice esa pregunta se tomó la cabeza o se reía a carcajadas, eso enriquece la nota. Y 10, cuando termine el reportaje, pare el grabador, pero no la mente. ¿Saben por qué? Porque es casi una generalidad, ¿no? Que los momentos más jugosos con el entrevistado son aquellos que se dan en la puerta cuando estamos despidiendo al entrevistado para despedir. En esos minutos suelen decirse cosas sumamente jugosas. Grábelas en su mente y escríbalas inmediatamente cuando se fue. Eso a grandes rasgos, ¿no? Lo que es una entrevista. Pero lo que me gustaría compartir con ustedes, porque hay mucha gente que quiere hacer el boletín en su iglesia, y no saben a veces cómo empezar, qué cosas tener en cuenta. Entonces, ¿cómo hacer un boletín o una revista de la iglesia? Muy brevemente, ¿no? Toda congregación debería tener su boletín o su revista. ¿Por qué? Primero porque informa claramente, los anuncios que se dan desde el frente a veces no son escuchados o son muy ambiguos. Segundo, porque acerca a los miembros, hace que se conozcan. Tercero, porque edifica y afianza los fundamentos de la doctrina de esa iglesia. Cuarto, porque anima, porque exhorta, porque corrige. Y quinto, porque brinda un servicio. Ahora, vayamos a los pasos prácticos. Hay que delimitar 3 áreas para hacer un boletín o una revista de la iglesia y elegir 3 personas responsables de esas 3 áreas. Son dirección, redacción y diagramación. ¿Qué hace la dirección? Determina el rumbo editorial de la publicación. Escoge qué notas se publicarán, invita a los columnistas, cuida que se cumplan todas las entregas del cierre. La redacción, ¿qué hace? Escribe los reportajes, los artículos que pautó la dirección, retoca los artículos que llegan de distintos colaboradores, y la tarea de titular las notas, que es muy, muy importante, se tiene que recaer en alguien que tenga chispa para titular. La diagramación es muy importante, es la encargada de presentar los escritos, los títulos y las fotos de una manera armónica, de una manera estética. Entonces, esto es fundamental porque a veces tenemos un contenido muy bueno que está presentado de una manera muy árida y no lo lee nadie. Una vez que están resueltas estas 3 áreas, será hora de definir otras 3 cosas. Nombre de la revista, su frecuencia y su contenido. El nombre, no le ponga nombres en hebreo, no le ponga La Peña de Oreb, póngale Visión Joven o El Vocero Evangélico. O sea, a veces un nombre así, La Piedra de Oreb, puede tener un gran significado, ¿no? Pero no lo entiende nadie. Es bueno que el nombre defina de alguna manera el sentido de la publicación. Nuestro periódico, por ejemplo, El Puente, define la intención de acercar a las orillas denominacionales. La frecuencia, bueno, si será semanal, quincenal o mensual. Esto hay que consultarlo directamente con el tesorero de la iglesia, ¿no? Pero yo creo que mensual es una buena frecuencia para poder juntar material y pensarlo bien. Y el contenido es, sin lugar a dudas, lo más importante, ¿no? Se debe decidir si la revista será de información, de edificación o de ambos temas a la vez, ¿no? Yo recomiendo esto último, que tenga noticias de la iglesia, pero también alguna nota formativa, alguna nota bíblica. También puede ser una revista totalmente especializada en un tema, por ejemplo, para niños, para alabanza, etc. Reitero que es muy importante saber a qué apunta el boletín o revista. Ese es un objetivo para tenerlo muy en claro. Lo dejamos ahí, hay muchas cosas más para decir sobre esto, pero esto sería un poco lo más importante, ¿no? Les digo una frasecita que dijo ese gran escritor que es Gabriel García Márquez. Él llama al periodismo gráfico el mejor oficio del mundo. Él dice, el periodismo gráfico es una trampa. Quien entra en él no podrá salir jamás. Y es cierto.